You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, nuevamente con ustedes en la segunda parte de este programa al que titulamos La muerte digna en Argentina y en el mundo, y en el que en la primera parte estuvimos con la doctora Sonia Escudero, quien participó del debate precisamente cuando se realizan las modificaciones de la ley 26.742, que viene a su vez de otra ley anterior, la 26.529 del año 2009. La 26.529 estaba promulgada y ya hablaba de los derechos del paciente, interesantísima, y tiene una modificación para poder posibilitar justamente, además de los derechos del paciente, la posibilidad de morir dignamente, como nos decía la semana pasada la doctora Sonia Escudero. Yo quiero hacer una presentación virtual de invitados, tomando realmente un programa maravilloso que se emitió en Canal 7, se llama El Debate, el programa, y tomé de ese programa justamente dos ponencias, una la doctora Farías, una colega, un médico, una escribana y una socióloga. Vamos a ir a un corte y le voy a pedir después al señor director que ponga en pantalla estas ponencias que son tan interesantes que, si bien fueron dados los debates estos en el año 2011, merecen toda nuestra consideración para enmarcar realmente esta ley, la de muerte digna, que ha pasado un poco desapercibida, y creo que todos los días en los sanatorios, en los hospitales, la gente se olvida que tiene una ley que regula un momento tan importante como puede ser el del nacimiento, en donde nos sentimos desamparados, desprotegidos, porque no estamos en condiciones de seguir siendo sujetos de derecho. Creo que el problema esencialmente no sería eutanasia sí o no, o despenalización puramente, sino si vamos a estar dispuestos a aceptar la libertad de decidir de las personas desde el inicio de la vida, como se protege en nuestra Constitución, hasta el final de la vida, aceptando que el final de la vida incluye también el modo del morir. El doctor se centró mucho en la cuestión de si el médico tiene que participar o no, y yo diría que nosotros en el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido tenemos que centrarnos en el derecho del individuo a la autodeterminación, comprendiendo que la autodeterminación involucra otra cuestión, y es que cada ser humano defiende, promueve, ha sido criado, sostiene diferentes valores, diferentes creencias, diferentes nociones de lo que es la dignidad. La dignidad no es lo mismo para el creyente testigo de Jehová, para el no creyente en un credo tradicional, para el ateo. La noción de dignidad es un constructo social que una sociedad decide proteger. Y tenemos que pensar
que debemos proteger la diversidad de esta noción de dignidad. Por otro lado, creo que el problema de la despenalización de la eutanasia no debe restringirse al problema de la medicina. Es un problema legal. Si después esto lo administra algún sistema de salud, algún instituto, profesionales especializados, esa es otra cuestión. Pero es un problema legal. ¿Qué sociedad estamos queriendo formar? ¿Qué alcance de libertades vamos a estar permitiendo? ¿Caduca la noción de dignidad en el momento en que yo voy a decidir cómo quiero morir? ¿O la noción de dignidad solo se aplica para que yo pueda elegir a qué colegio voy, con quién me caso, qué sociedades hago y que sigo los determinados tratamientos? La noción de dignidad abarca a lo largo de toda la vida y toda la vida incluye la muerte. ¿Y qué significa esto? Que cada uno puede elegir. Esto no quiere decir que el sistema de salud se tiene que hacer a un lado y abstenerse de atender. Esto es otro problema. La salud, la asistencia es una obligación del Estado, pero además está el modo en que cada individuo puede querer morir. Y no todos elegimos la misma manera. Entonces, esto es pensar en la diversidad de modos en que cada uno conduce su vida hasta el fin de la misma. Bueno, me parece que son posiciones que no deben cuestionarse. Me parece que los alcances de la libertad son cuestiones sumamente subjetivas y que el doctor puede pensar que la libertad tiene una restricción y en todo caso, sometiéndose a una autoridad superior, decidir que tiene restricciones. Mientras que están los que no creen en eso, digamos, podemos diferenciar entre la moral que construye una serie de dogmas y dice esto se puede y esto no, somos libres hasta tal punto y estas cosas sobre la muerte no podemos decidir, mientras que los que están en todo caso del lado de una ética subjetiva, individual, que pueden decir, bueno, yo tengo libertad hasta las últimas consecuencias, pagando con esas consecuencias, es una cuestión de modo de ver y principios de cada uno, no es rebatible. El que quiere puede seguir viviendo como quiere y atenderse como quiere, y el que no desea eso también tiene que tener el mismo derecho a elegir que tienen los otros. Sí quiero marcar algo, se está poniendo el acento en que la persona debe vivir por los otros. No es una obligación vivir por los otros. El que elige y el que solicita la eutanasia es porque ha llegado a un punto clave en el que su propia vida perdió sentido para sí mismo. Podemos estar de acuerdo o no, podríamos elegir otra cosa o no nosotros en este lugar. Pero no es una obligación vivir para el otro porque el otro nos necesita. La vida es un derecho. Entonces son montones los casos de los pacientes enfermos graves que fallecen justo cuando el paciente más querido, más cercano se fue. En ese instante se sintieron en libertad de irse, de descansar, de dejar de tener que luchar. No quiere decir que todos los casos son así. No quiere decir que alguien pide eutanasia y uno va corriendo y le ofrece eutanasia. Es una tarea de exploración, de averiguar si se ha llegado a todos los tratamientos. En nuestro país hay gran suministro de tratamientos paliativos y de asistencia. Esto es aparte, esto es independiente. Pero suponer que alguien tiene la obligación de vivir porque los otros lo necesitan, a costa de su sacrificio, a costa de su sufrimiento, eso me parece que no es una protección de un derecho, sino un reclamo egoísta de los que estamos en el entorno y no queremos perder a ese ser querido, lógicamente. Pero eso no le quita, no nos da derecho a quitarle el derecho al otro. Bueno, esto me parece que era lo más... Vea, yo personalmente creo que la medicina ha evolucionado, sobre todo en estos últimos 60, 70 años, con el advenimiento de la penicilina y todo lo que vino después. Pero hay cuestiones que son tan radicales como las que están contempladas en el juramento hipocrático. Y la más importante de todas es la defensa que la vida tiene que hacer del médico. Yo hace nada más que 42 años que me dedico a atender pacientes. Usted imagínese cuántos han pasado, y estoy acostumbrado a ver cómo el paciente mira al médico y espera del médico una respuesta positiva de su problema, una ayuda. Muchas veces no hemos podido curar a la gente, ni mucho menos,
pero sí muchas veces hemos acompañado y aliviado. Y aún hoy, con una medicina sumamente desarrollada, tenemos limitaciones y la arrogancia del médico tiene que morir en esas limitaciones, porque el médico sabe que no puede resolver todos los problemas. Y entonces, acompañar al médico, como decía el doctor De Simone, acompañar al paciente, perdón, como decía De Simone, en el sentido de que podemos aliviarlo, podemos acompañarlo, podemos asistir a su familia para que su familia pueda acompañar a ese paciente que necesita fundamentalmente del cariño y del amor de la familia. La familia en la situación terminal de un paciente es lo más importante que puede tener un paciente. Entonces, hay cosas que no se pueden negociar. La cuestión de la vida no se puede negociar. Podrán variarse algunos ítems de este juramento hipocrático, pero el médico fue pensado para defender la vida y no para terminar con la vida de un paciente. Partamos de la base que toda persona, por el solo hecho de existir, tiene la facultad primera, principal de programar su vida. La ley nacional que dice que toda persona puede dictar directivas anticipadas para atender a su salud en el supuesto de no estar en condiciones de decidir en ese momento. Dice expresamente que no podrán contener disposiciones sobre prácticas eutanásicas. Yo creo que frente al requerimiento de una persona que desea disponer para su propia eventual posible discapacidad, yo no tengo el derecho de retasearle su manifestación. Todo lo que ella me diga, yo debo consignarlo en su manifestación. Todos estos temas que tienen que ver con las decisiones al final de la vida están muy relacionados con el avance de la medicina y la tecnología actual. Esto hace que haya, por ejemplo, una mayor hospitalización de pacientes terminales o pacientes que ya están en sus fases finales de enfermedad, lo que genera una cierta alienación. También genera, digamos, una situación bastante difícil para estos pacientes y una de las respuestas para tratar de dar un buen cauce a estos avances tecnológicos es poner el punto de inflexión en el paciente y poder permitirle que sea él el que tome sus propias decisiones respecto del final de la vida. Esto es tener la posibilidad de decir, bueno, hasta acá llegué, este tipo de tratamiento lo acepto, pero y pido disculpas por la deformación profesional, ahora preguntando ya, quizás metiendo un poco de cuestiones legales. Obviamente cuando hablamos de esto, de las limitaciones legales, estamos hablando de la limitación al tercero, no al que se muere por la libertad de morirse, y el suicidio no está penado por la ley, no se lo van a llevar preso al que se suicidó. Entonces, ¿a dónde está el límite que hay para establecer a dónde llega la autonomía de la libertad de una persona de pedirle a un tercero, y a dónde está la posibilidad de que ese tercero se libere de alguna manera de la persecución jurídica por ayudar a esa persona que le dice yo estoy sufriendo, me quiero morir? Por ahora no se puede liberar para nada. No de que está vigente, sino de... En el futuro hay que diseñar una ley que tenga sus regulaciones, que tenga sus requisitos, como lo hay en los países donde existe el ejercicio de la eutanasia, en Bélgica, en Holanda. ¿Dónde está el límite? Bueno, esto lo tiene que diseñar cada sociedad. Un principio uno podría decir, bueno, el que sufre y no está enfermo, terminal, en final de vida y puede administrarse su propia muerte, bueno, habrá que ver, digamos, el Estado no se va a ocupar de eso. Pero los criterios de sufrimiento, como vos bien decís, son muy subjetivos y estos son tenidos en cuenta por las leyes. Todas las leyes donde hay suicidio asistido, eutanasia, consideran que un porcentaje de sufrimiento es subjetivo y no hay cómo medirlo. ¿Cómo se evalúa esto? Se evalúa a lo largo del tiempo y se evalúa cuál es la noción de dignidad que tiene esta persona asociada a su vida. Porque es cierto, la vida es sagrada, la vida hay que defenderla, pero cualquier vida no es lo mismo para cualquiera. Para algunos esa vida tiene que estar asociada a un criterio de dignidad que es subjetivo. No hay cómo medir el sufrimiento del otro más que por lo que el otro me dice.
El cuerpo es la posesión que no se comparte por excelencia, dice Hannah Arendt. Entonces, ¿cómo? Bueno, acompañando, respetando, haciendo interconsultas, revisando si la posición que sostiene la persona que solicita eutanasia es una posición que se inscribe en la biografía de esta persona, en la narrativa de su vida, si tiene que ver con los valores que defendió históricamente, con la noción de dignidad, de modelo de vida, de convicciones. Bueno, si esto tiene un antecedente, una convicción histórica, nos guste o no, vamos a tener que respetarlo. Si suministramos todos los servicios de asistencia posibles, psicológicos, farmacológicos, opioides, asistencia domiciliaria, y aún así esta persona tiene lo que se conoce como un sufrimiento existencial, que es una de las causas más altas de solicitud de eutanasia, disnea y sufrimiento existencial, porque no hay como curar del sufrimiento de morir. En relación a esta cuestión que realmente me pareció muy interesante el debate, sobre todo la puntuación que hace la doctora Farías sobre sujetos de derechos, por qué alguien decide en nuestras vidas, en un momento tan trascendente como esta transición de la vida a la muerte, cuando en realidad estuvimos pudiendo hacerlo durante toda nuestra vida. Entonces, mi invitación es justamente a, no solamente uno debe tener un proyecto en la vida y imaginarse cómo la va a pasar después que empieza a transitar por ella desde niño, sino que debe incorporar como una posibilidad también en este proyecto en la vida que en algún momento uno se va. Ni qué decirles en relación a un tema que sí tiene que ser regulado, volver a ser regulado, que es el del nacimiento. Tanto la muerte como el nacimiento son dos momentos trascendentales en la vida de cualquier individuo. Cuando uno llega está absolutamente desamparado. Entonces, lo que pasa cuando un niño llega al mundo, con él, va a depender en gran medida de la preparación que tienen quien los trae al mundo. Yo decía en otros momentos que deberíamos realmente alargar los cursos para poder ser padre, no solamente matrimonio, sino para tomar conciencia de lo que significa traer un niño al mundo y para poder cuidarlo antes de que el niño llegue. Ya cuando llega, a veces, la práctica médica regula este cuerpo que recién aparece en el mundo de manera despiadada. Esto en relación al origen. Hay algunos temas que no son, digamos, materia de conversación frecuente, pero deberían serlo. Uno de ellos es cómo llegan los niños. Pareciera que se convierte la llegada del niño en un episodio confortable para el médico que viaja a un congreso, que decide que la madre lo tenga tal día, para la madre que tiene previsto poder atenderlo al bebé a partir de tal fecha y le parece más cómodo que sea una cesárea que un nacimiento natural, pero todo lo que está organizado en la especie y en la raza humana tiene un sentido. El nacimiento por un canal de parto tiene un sentido, inclusive la presencia de todo el sistema y el conducto aéreo del niño, cuando sale por el canal de parto tiene una presión que le permite al niño respirar después normalmente y una serie de otros efectos biológicos que están hechos precisamente como manda la naturaleza. Entonces, hay que tomar también no solamente el origen, sino el final con toda la naturalidad que corresponde. Es así como ocurre la vida, con un principio y también con un final. Y en relación a eso, a mí me gustaría después, va a poner el señor director un mapa sobre qué es lo que está pasando en relación al final. La bibliografía esta tiene que ver con una fuente del año 2017 para América Latina, lo van a ver ustedes en ese mapa de América Latina. La información la brinda la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en donde ustedes pueden ver cómo avanzó el tema de la aplicación legal de la eutanasia, que ya rige para Colombia,
a dónde está prohibida pero con proyectos en análisis, a dónde está totalmente prohibida y a dónde existen leyes que contemplan el rechazo de tratamientos que definitivamente no conducen a una cura, sino a una prolongación de la agonía. Esto es en relación a América Latina. Y tenemos también otro que es en relación a lo que está pasando en este momento, y ya ocurrió en Europa, en donde la eutanasia, desde el año 2016, es este mapa, cuya fuente también es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y en este mapa, en Europa, vemos que la eutanasia ya es legal, en Holanda, Luxemburgo, Bélgica, se admite la ayuda a la muerte en Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Suiza, Francia, España, Portugal, Hungría, Eslovaquia, Gran Bretaña, Alemania, República Checa y Eslovenia. Está prohibida en Irlanda, Italia, Rumania, Bosnia, Croacia, Serbia, Grecia, Polonia. Esto que ya ha sido definido en otros países, estimo que va a ser el próximo debate que van a llevar adelante seguramente algunos países, en donde habrá que tener en cuenta no solamente los criterios de la medicina, sino también los criterios que tiene el sujeto de derecho. Algo que me parece muy interesante resaltar en esta oportunidad es lo que dice la ley 26.742, que es la que regula los derechos del paciente. Fíjense que en el artículo 1 habla de la autonomía de la voluntad y nos dice así: el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. También enfatiza especialmente el derecho de los niños, niñas y adolescentes, y esto ya lo decía en el 2009, la 26.529. Esa ley se promulgó en noviembre, el 19 de noviembre del 2009. Y decía que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 2661 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. La 26.742 nos habla de esta potestad. El paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentre en este estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estado terminal irreversible o incurable. En todos los casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la irrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente. En relación a esto, también quiero resaltar que la ley tiene artículos muy interesantes sobre cómo debe ser el cuidado, sobre la redacción de lo que quiere el paciente. Tiene que haber un consentimiento informado y una declaración de voluntad suficiente que efectúe el paciente o sus representantes legales emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente una información clara y precisa respecto, primero, su estado de salud. Segundo, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos. Tercero, los beneficios esperados del procedimiento. Cuarto, los riesgos, molestias y efectos adversos. Quinto, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con lo propuesto. También las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de las alternativas.
También el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación en cuanto al rechazo de estos procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, reanimación artificial o el retiro de las medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados para la perspectiva de mejoría o que produzcan un sufrimiento desmesurado. También habla sobre el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Todo esto lo contempla la ley citada y tiene una serie de modificaciones que incluyen en el artículo 5, por ejemplo, el derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Queda redactado de la siguiente manera esta modificación que se hace en el año 2012. Hable de la revocabilidad. Dice que la decisión del paciente en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados puede ser revocada. Y el profesional actuante tiene que acatar esa decisión y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la decisión implica. Y bien, volviendo aquí a estudio, les diría que a mí en esta investigación que hice sobre esta cuestión, ¿por qué nos cuesta tanto hablar del tema? Inclusive asumo que a mí me llevó un tiempo este programa, que fue un tiempo interno de maduración y también fue un tiempo objetivo, real, de investigación. Y me pareció muy interesante poder conectar lo que ya habíamos dicho en algunos programas sobre el concepto de felicidad. Me fue útil esta felicidad mortal por la que circulamos los occidentales y especialmente en este hemisferio de Occidente, donde el modelo americano de consumo te hace creer que sos muy feliz si adquirís este último producto que está en el mercado a cualquier precio. El precio puede ser un accidente porque nos excedemos en la velocidad para poder producir más, para poder ganar más y para poder comprar más cosas. Y uno dice, ¿compras más cosas para qué? Si en definitiva lo que necesitas para poder vivir en el planeta, en este periodo que es el de tu vida, lo tenés. Estás vivo, podés respirar, sos saludable y si tenés algún problema lo podés enfrentar porque tenés recursos, te podés curar, la medicina te acompaña. Entonces, ¿de qué felicidad me estás hablando? No sea que por andar atrás de una felicidad que no es la que vos buscás, termines perdiendo este momento en el que estás siendo feliz y no te das cuenta. Eso es lo que te quería decir en relación a la muerte. Tal vez la puedas dimensionar a la muerte cuando entiendas que estás siendo feliz ahora y que tu momento de vida es el presente. Porque tal vez no estás viviendo el presente por proyectar un futuro que no lo vas a tener. O que a lo mejor lo único que haces con lo que te proyectaste en el futuro es ser infeliz porque te generaste un ideal que no lo podés alcanzar. Esto por un lado, pero por el otro te quiero decir lo siguiente. Hay una responsabilidad muy grande que tenemos los adultos en este país, a todos los chicos jóvenes que recién empiezan. Y es que la vida digna sea digna para que puedan asumir la muerte digna. ¿Qué es lo que te permite asumir una muerte digna? Que de alguna manera hayas podido tener realizaciones normales en tu vida. Y eso sí es una asignatura que tienen los adultos de este país. En realidad, yo considero personalmente que este país no le brinda a los jóvenes la posibilidad de un proyecto de vida creíble, posible y legítimo. Y eso sí es algo que complica, porque en realidad vos aceptás un final y lo tenés al final feliz si en tu vida pudiste tener una vida legítima con proyectos alcanzables y creíbles. Y esa es la asignatura
que tienen ustedes, chicos, jóvenes, que es exigir que los adultos y los que conducen este país les brinden a ustedes las oportunidades para tener una vida legítima, digna y feliz en ese sentido, con acceso a la salud, con acceso a la educación, con acceso a la inclusión laboral. Todo lo que dice la Constitución lo tienen que exigir. Mi invitación: estudien la Constitución y vean sus leyes y exijan que el país esté regulado por las leyes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.